voy a hacer una reflexión porque hay mucha gente que te dice tienes que mirar la docuserie, para entender a Rocío Carrasco. Bueno, muy bien. Os tengo que decir que yo la parte de la docuserie que vi fue mayormente en el momento que Olga Moreno salió de Supervivientes y le hicieron la hipotética entrevista que más pareció un Sálvame de Luz que una entrevista, donde le pusieron imágenes de lo que había dicho Rocío Carrasco en contar la verdad para seguir viva. Un hecho que es absolutamente incuestionable es que vosotros, y cuando digo vosotros, digo Antonio, tú, habéis utilizado a los hijos de Antonio como fuente de ingresos para vender revistas, para vender exclusivas o para hacer comentarios en un plató. De eso, ¿tú te arrepientes de algo? ¿Lo has pensado, has meditado? A mí me consta que Antonio ha pedido perdón a sus hijos por si podía haberse equivocado en lo que fuera. ¿Tú has hecho esa reflexión? ¿Lo habéis hablado? Isabel quiere decir algo, tiene que ver exactamente con lo que está comentando. Que conteste Olga y a colación quiero hacer una pregunta. Vale, pues entonces contesta Olga, por favor, y así luego volvemos sobre eso. Yo me he arrepentido de cosas que he hecho, pero me he arrepentido incluso en la isla, dije una de ellas, que era de no haber estado más pendiente de Rocío Flores, que está más pendiente del niño. Le he pedido perdón por activa y por pasiva, aunque si volviera a pasar hubiese hecho exactamente lo mismo. Yo me he arrepentido de cosas nuestras, ¿vale?, que han sucedido, pero solo desde el amor, que a lo mejor he estado pendiente más tiempo del niño que de la niña. Pero tú no eres consciente de haber utilizado esa es la pregunta, a los hijos de Rocío Carrasco, que es lo que dice ella. A mí me han utilizado para lucrarse. Yo te puedo decir que yo no he utilizado nunca a los niños de Rocío Carrasco. Yo utilizarlos, nunca los he utilizado. Nunca. Isabel. ¿Y David ha utilizado a sus hijos? Lo de David, yo te voy a hablar de mí. Vale. Y otra cosa. ¿Qué te parece como persona que formas parte de esa familia y que efectivamente hablamos de los niños, de los jóvenes, personas adultas ya, antes niños, los chicos, me da igual los chicos, en las portadas de las revistas? Porque en concreto, ¿qué te parece que se den dos exclusivas hablando y detallando la enfermedad y dando todo tipo de detalles sobre la enfermedad de David Flores a cambio de que se guarden unas fotografías que es un material comprometido de David con una chica? Yo te voy a hablar de mí. Yo no sé ¿Pero qué te parece? Enséñame la revista, que no sé de qué me estás hablando, Isabel. ¿Estoy yo en la revista? Pero no, es tu marido, es tu marido con escúchame, es que no sé de qué me escúchame, habla, son dos portadas, sí. Son dos portadas. En concreto dice: cuando nació mi hijo tuve miedo, pensé que me iba, y las fotos más tiernas de Antonio David. Estas portadas, según Antonio David... Yo sé que estás utilizando la táctica de que te dé tu opinión sobre el hecho que ha realizado Antonio Pero ya David. tiene que tener una opinión al respecto. Vale, pero son recuerda los que el hijos programa a los que versa tú quieres tanto y proteges sobre lo que ha tanto tenido que escuchar y lo que ha ocurrido con ella, no con David. Claro, pero estoy pidiendo la opinión de durante su ella. estancia en Supervivientes Honduras. Carlos, no puedo preguntar esto. Pues yo te pregunto, perdón, es que eso es otro programa. Es lo que quiero decir... Kiko ha hablado de la utilización de los niños. Sí. Y está hablando de la utilización, es decir, que está ahí. Es una acusación que hace Rocío Pero Carrasco. no es una portada de Olga, es una portada de Antonio David. Pero es que pero cuando se está hablando de la utilización de los chicos en esas portadas, hemos escuchado esto en concreto, que si ella no quiere contestar eso, pues aquí esto cuenta una leyenda. Vamos a ver. El chofer esa mañana se levantaron, así que tenía que llevar al colegio Fidel a la niña. Mi hija me pega, se monta en un coche que yo le tenía puesto para que la llevase al cursillo de verano porque había suspendido. ¿Vale?
Entonces, teóricamente, además, la tutora de la niña se llama María Jesús, no ha trascendido más allá del nombre, y le preguntó a un periodista que cómo veía a la niña, que cómo era su actuación en el colegio. La veía como una niña normal y que su madre estaba siempre muy preocupada y muy atenta de todo lo que la niña hacía, los informes de colegio, que se presentaba en todas las tutorías, porque sabéis perfectamente que a los padres se les llama para hacer una tutoría o entrevistas con ellos, pero que cuando Rocío no podía asistir, pues hablaba con ella por teléfono. De hecho, la propia María Jesús relata que tenía una gran amistad con Rocío Carrasco. El día de autos, vamos a llamarlo así, el día de autos la niña llegó al colegio diciendo que su madre le había pegado. ¿Pero cómo lo sabes esto? Porque el chofer que la lleva luego va a testificar a menores y va a testificar a mi procedimiento. Ese día resulta ser que tenía que llevar la niña al colegio Fidel. Fidel estaba en casa. O sea, yo leyendo todo lo que... No he necesitado ver la docuserie. Ahora me planteo que he leído lo que ella además ha testificado en la docuserie. Claro, esta vez sin ningún tipo de cortapises, ni de luces, ni de puesta en escena, ni de maquillaje, ni de llantos sin lágrimas, sino leyendo. Ella relata lo que ocurrió esa mañana, pero hay un momento que ella misma se echa tierra encima. Veamos. Fidel estaba en casa. Estaba en casa. Entonces, si Fidel tenía que llevar la niña al colegio, pero resulta que a última hora se decidió que fuera el chofer, que se llamaba Paco, porque ella relata que Fidel se tenía que quedar y darle el desayuno a David Flores y no quería que su hijo la viera así, entonces que Fidel se quedó para darle el desayuno al niño. Entonces yo me pregunto, si las dos mujeres, mamá e hija, se enzarzaron en una disputa con agresión, no sé por qué parte o por las dos, ¿por qué Fidel no intervino? Esa es la pregunta que siempre me voy a hacer. Yo no niego que algo ocurriera en esa casa, pero ¿por qué Fidel no intervino y separó a ambas personas? Esa es mi pregunta. Además, es curioso porque ella relata en la docuserie como llamó por teléfono a Paco para que la niña llegara al colegio, y la niña llegó al colegio y fue la que le dijo a su tutora que su madre le había pegado. Pero en cambio Rocío Carrasco llamó al colegio para explicar la situación. Muy bien. En ese momento hay alguien, o ha corrido el rumor de que una vez que Rocío Flores, pues teóricamente pegó a su madre, que llamó a su padre y le dijo, ya lo he hecho. Yo eso no lo he leído por ninguna parte, pero sí lo he escuchado. Entonces ella me sigue agrediendo, Entonces yo lo siguiente que recuerdo es Fidel reanimándome, Fidel poniéndome un aparatito de pulsaciones y de... Yo tenía, cuando volví en sí, yo le decía, Fidel la niña, Fidel la niña, Fidel la niña. Y tenía las pulsaciones en 140. Me metió una clorazepam debajo de la lengua, cosa que yo ya tenía pautada de hacía mucho tiempo. Y la niña se fue. La niña se va, se monta en el coche de Paco. Paco ya sabía lo que había, porque ya lo había vivido desde muy pequeños. Y la niña entra en el coche
diciéndole a Paco, claro, ella se asusta cuando me ve caer a plomo al suelo. Y entonces ella entra en el coche de Paco diciendo, Paco mi madre, Paco mi madre, Paco mi madre. Paco una naftalina. Y Paco lo que oye en ese momento es naftalina. Y entonces él cuenta que él dijo, allá, hasta aquí hemos llegado, se ha tomado un bote de naftalina. Entonces, la situación es que cuando llamo no es cierto. Es decir, resulta ser que Paco, que era el que tenía que llevar la niña al colegio, pues recibió una llamada por parte de Antonio David Flores y le dijo que llevara a su hija al cuartel de la Guardia Civil. Y le dijo a dónde, porque además él tenía allí pues un conocido. A lo que Paco, el conductor, el chofer, dijo que no, que él llevaba a la niña al colegio. Ahí hubo un auténtico rifirrafe. Entonces el director del colegio, Antonio David, llamó al colegio y le dijeron que, dice, quiero que mi hija se venga a casa. Y le dijeron, sin autorización de su madre la niña no se puede mover de casa. Bueno, automáticamente pues el director del colegio llama a la madre y le dijo que sí, que la fuera su padre a recoger porque a su casa no podía volver. Eso es tal cual. Os lo he querido relatar resumido, porque hay algo que se nos pasa y se nos olvida. A partir de ese momento, Antonio David, me imagino, en compañía de su hija, interpuso una demanda, una denuncia contra su madre. ¿La denunciaste? No. ¿Por qué no? Ni la denuncié ni yo denunciaría nunca a mi hija. Primero porque como acabo de decir, ella es una víctima también de su padre. Y en segundo lugar porque yo no podría nunca denunciar a mi hija porque es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Y eso no podría hacerlo nunca. Y no la denuncié por... Todavía hoy, lo más maravilloso. Sí. Con todo. Para mí la maternidad ha sido lo más maravilloso que a mí me ha podido pasar nunca en la vida. Y ahí, de todo esto, al final, quien pagó los patos fue Rocío Flores. Todo muy extraño y muy controversial, muy raro. Rechinan los dientes. A ver, a mí mi hija me pega. Se monta en un coche que yo le tenía puesto para que la llevase al cursillo de verano porque había suspendido. Y según se sube, saca un móvil, descuelga el teléfono y dice, habla con su padre. No voy a decir lo que dijo, pero habla con su padre. ¿Pero cómo lo sabes esto? Porque el chofer que la lleva luego va a testificar a menores y va a testificar a mi procedimiento. Rocío, no quieres decirlo, pero en los audios que publicó El Mundo se desvela el contenido de esa conversación de tu hija cuando coge el teléfono móvil y, si no me equivoco, dice algo así como papá ya lo he hecho. Papá ya está hecho. Papá ya está hecho. Entonces hemos seguido a pie juntillas todo esto y hemos dicho, Rocío, yo no te creo. Yo no creo para nada la situación de ese día de julio. Y de haber sido así, tú podías haberte negado a ir a declarar cuando te llamó el fiscal, porque te podías haber ido negado a declarar en contra de tu hija y lo hiciste. Has crucificado a esa niña para siempre. Pero ahí hay algo que no me cuadra. No me cuadra. Primero, Fidel,
¿Tú qué hiciste ante una posible pelea entre madre e hija? Un tío, que ahora voy a relatar, cuando su madre llegó al hospital, que estaba David enfermito, y vio a Olga Moreno, y estaba apoyando a su niño porque estaba enfermito, ella relató: vi a mi hijo más largo que un trinquete, con 10 años. En esa habitación abrimos la puerta y yo la escena que veo es una escena, para mi parecer, dantesca. Yo veo a un niño más largo que un trinquete en una cama de un hospital tumbado, lleno de sueros y lleno de cosas y tal, y a una tía igual que yo metida en la cama con el niño. Era Olga. Y ahora yo me pregunto, Fidel Albiac, un tío más largo que un trinquete, y Rocío Flores, que le saca una cabeza a una niña de 15 años, porque aparte de que no es muy alta, en ese momento no debía medir más de 1,50 m, y Rocío Carrasco mide 1,75 m. Entonces ella le dio un ataque de ansiedad muy fuerte, y entonces tenía que ser acompañada por Fidel, el niño donde se quedó. En ese día Rocío Carrasco dio muchísimos problemas a sus padres porque no quiso estudiar. Lanzo esa pregunta: ¿qué ocurrió en esa casa y por qué Fidel no hizo absolutamente nada? Un tío más largo que un trinquete.